En humildad se recibe la palabra de Dios. Y es lo que vamos a estudiar hoy en Santiago 1:19 al 21. Vamos a preparar nuestro corazón. ¿Están listos, iglesia? ¿Listos? Pues vamos a empezar. Santiago 1:19 al 21 es un pasaje que nos va a enfatizar la importancia de recibir la palabra de Dios en humildad y con autocontrol. Eso nos va a enfatizar. Los creyentes somos instruidos a ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, enseñándonos el valor de la paciencia y la sabiduría. Y somos advertidos que la ira humana no tiene nada bueno en lo absoluto. No produce la justicia de Dios, nuestra ira. Nada que ver con la justicia de Dios. Dios no desea que tú y yo nos comportemos de tal manera. Ese no es el deseo de Dios. Y por eso somos animados a desechar toda inmundicia y malicia para poder recibir la palabra de Dios en humildad, cual tiene todo el poder para salvar nuestras almas. Ese es el propósito. Salvar nuestras almas. La salvación del Señor. Y este pasaje sirve como guía práctica para cultivar una actitud cristiana en la vida diaria, promoviendo un espíritu de humildad, sí, un espíritu de humildad y obediencia a las enseñanzas de Dios. Tenemos que demostrar esa humildad a las enseñanzas, a la palabra de Dios. Y hay un propósito en todo esto. Es demostrar una manera bíblica de cómo debe uno responder y cómo debemos reaccionar. Hay una importancia de ser humildad, de ser humildes y ejecutar el autocontrol. Y debemos cultivar la capacidad de escuchar con atención. Es algo que tienes que cultivar, algo que tienes que desarrollar, es escuchar con atención. Pensar antes de hablar y dominar tus emociones es algo que tenemos que enseñarnos a hacer. Y esta práctica no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también fortalece nuestra conexión con Dios, que ese es el propósito, conectarnos con Dios en humildad. Y somos enseñados que la ira que se produce en nosotros no refleja absolutamente nada que ver con Dios. Nuestra ira no, nada que ver con el carácter de Dios, nada que ver con las enseñanzas de Dios. Nuestras emociones, nuestras iras no tienen nada en comparación con el carácter de Dios. Estamos lejos de Dios en ese aspecto. Y para que la palabra de Dios realmente nos transforme, nos cambie, debemos cultivar una pureza moral y la humildad de nuestros corazones. Es la única manera que la palabra va a impregnar nuestro corazón. Es la única manera que la palabra va a caer en tierra fértil. No hay otra manera. Y solo así la vamos a recibir con apertura y permitir que su poder salvador obre en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es poderosa para salvación, dice. Y lo creemos. Y este pasaje resalta la importancia de no solo escuchar la palabra, porque todos podemos escuchar. Pero no se trata simplemente de escuchar la palabra, sino es vivir la palabra todos los días de nuestra vida. Ese es el propósito. Y a eso somos retados hoy en día. Y comenzamos con leer la escritura. Santiago 1:19 al 21. Y la palabra dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia,
reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Y en mi bosquejo hay 3 puntos en este día de hoy, en estos 3 versos. Punto número 1, en verso 19, es cómo reflejar una actitud cristiana. Punto número 2, en verso 20, es que tu ira no es santa. Y punto número 3, en verso 21, la palabra implantada produce santidad. Esos son los 3 puntos de hoy. Y comenzamos con el primer verso, el verso 19, y lo leo una vez más. Y Santiago dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Tú y yo fuimos renacidos en la palabra de Dios. Esto demanda una actitud diferente en cada uno de nosotros, en cada uno de los que somos renacidos. En la experiencia de la conversión descubrimos una verdad importante sobre nosotros mismos. Hay una verdad, y que la palabra del Evangelio coincide con nuestra nueva naturaleza que Dios nos dio en Cristo Jesús. Hay una nueva naturaleza en Cristo y solamente en Él, para que tú y yo podamos escuchar, comprender y responder al Evangelio, responder a su palabra. Una naturaleza vieja no responde a la palabra de Dios, necesitas una nueva. Y es en Cristo, en su Espíritu Santo, que es puesto en ti en el momento de salvación, es quien te permite a responder, a comprender y a escuchar. Y debemos seguir escuchando esa palabra que corresponde a la nueva naturaleza dada por Dios, y de esta manera tú y yo progresivamente somos santificados en nuestra vida a través de su palabra. Es una santificación progresiva. Y Santiago siente la necesidad de recordarles cómo debemos o cómo debe ser la actitud de un cristiano. Ese está en el corazón de él. Y por eso comienza él, dice, esto lo saben. Así comenzó Santiago, esto lo saben. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que está insinuando Santiago que ellos ya saben? Pues está en el versículo 18. Vamos a leerlo. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La versión nueva versión internacional dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. O sea que esto lo saben mis queridos hermanos, empieza Santiago. Es decir, hermanos, no se les olvide. Hermanos, les voy a recordar lo que ya les he dicho. Les voy a recordar lo que ya deberían estar practicando. Por eso les dice, esto lo saben. Ya saben que fueron renacidos, porque le está hablando a los cristianos. No le está hablando a nadie más que a los cristianos. Tú le estás diciendo, tú ya sabes que fuiste renacido. ¿Por qué? En el verso 18 dice que ¿por qué? Porque la palabra ya fue implantada. ¿Sí? Entonces, que ya somos personas diferentes, que ya no somos el viejo hombre, que ya hay una naturaleza nueva en el creyente. Esto lo saben. Que somos las primicias de Dios, que somos una posesión especial, que somos producto de su voluntad, engendrados por medio del Evangelio. Renacimos en el Evangelio. Nuestro nuevo renacimiento vino del Evangelio. Al escucharlo, respondiste. Y después de recordarles lo que ya deberían saber, sigue con la expresión mis amados hermanos. Y esta expresión, mis amados hermanos, Santiago quiere asegurarles que esta exhortación es en amor. Es con una preocupación pastoral. Él quiere presentarles esta palabra
y que ellos se enfoquen con mucha atención, que la reflexionen, que la mediten para poder comprenderla. Y iglesia, yo también necesito que ustedes pongan atención en lo que se va a hablar hoy. Quiero que lo mediten y que lo comprendan. Porque yo, igual a Santiago, también me preocupo por tu bien espiritual, por tu vida espiritual. Esa es una preocupación pastoral. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo vas creciendo espiritualmente? Igual que Santiago, yo quiero exponer esto para que comprendamos y que nuestra vida sea transformada, no por mis palabras, sino por las palabras de Dios. Porque eso es lo que tiene el poder de transformar. Yo no tengo poder para transformar vidas, pero la palabra sí lo tiene. El Espíritu Santo sí lo tiene. Entonces vamos a poner con atención, iglesia. Y estos mandatos bíblicos no son simplemente para escuchar. No son solamente para escuchar. Hay un propósito en los mandatos. Hay un propósito en la palabra de Dios. Y es fomentar un carácter aceptable ante Dios. No aceptable ante el mundo, porque el mundo rechaza a Dios. Pero el propósito de la palabra de Dios es fomentar tu carácter, mi carácter, para que Dios nos acepte, que le agrade nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. No el mundo, olvídate del mundo. El mundo no quiere, el mundo rechaza a Cristo. Y después que Santiago llama al pueblo a poner atención, introduce el tema importante. Hay un tema importante. Y él dice: pero que cada uno sea pronto para oír, para hablar, y tardo para la ira. Y en este tema que Santiago está introduciendo, hay 3 imperativos que son para fomentar un carácter cristiano en nuestras vidas. Santiago destaca 3 prácticas esenciales para que tú y yo entiendamos y comprendamos de lo que está hablando. Ser pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Cada de estas prácticas contradice el mundo, contradice la humanidad. Pronto para oír. Vemos aquí la importancia de poner atención, dejando a un lado todo para ser instruidos por la palabra de Dios. Si no ponemos atención a la palabra de Dios, jamás vamos a poder comprender, no podríamos extraer el verdadero significado del mensaje. No lo podríamos. Escuchar de verdad, como nos enseña la Biblia, no se trata solamente de oír palabras, sino de entender el mensaje. Porque todos pueden oír, pero no lo pueden entender. La instrucción de ser pronto para oír enfatiza la postura de un discípulo de Cristo, los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban abiertos para ser instruidos, para ser enseñados, y eran humildes. Por eso aprendían. Y el llamado a ser pronto para oír sugiere un gran deseo por comprender antes de formular nuestra propia respuesta. Pronto para oír. Para que cada uno sea pronto para oír. La palabra oír significa escuchar con atención. Es lo que significa. Escuchar con un propósito. Escuchar intencionalmente para adquirir un entendimiento mayor. Para eso es. Para eso ponemos atención. Ahora, ¿qué quiere Santiago que tú y yo escuchemos? ¿A qué debemos ser prontos para oír? ¿A todo el mundo? ¿A todo el ruido que está allá afuera? O sea, ¿a qué debo ser yo pronto para oír? Bueno, debemos ser prontos para oír la palabra de Dios. Y me atrevo a decirlo porque en el verso 18, Él nos hizo renacer por la palabra de la verdad. Y en el verso 21 dice,
reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Como el tema de la palabra de Dios está en medio del versículo 19, yo me puedo atrever a decir con mucha reverencia que el tema aquí, bajo el contexto bíblico, se trata de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ser pronto para oír implica un compromiso activo a la palabra de Dios, ya que la fe está arraigada en la verdad y en la comprensión de las Escrituras. Tu fe viene de ahí, en las Escrituras, de la verdad. Y si no conoces la verdad y no conoces las Escrituras, tu fe, ¿cuál fe? Esta exhortación nos llama a cultivar una actitud receptiva que es esencial para nuestro crecimiento espiritual, iglesia. Nos invita a abrir nuestros oídos y corazones a la voz de Dios. Durante la Reforma, muchos como Martín Lutero enfatizaron la importancia de escuchar la palabra de Dios como fundamento de la fe. Escuchar es una forma de humildad y apertura que se alinea con el llamado de los reformadores a solo escritura. La necesidad de dejar que las escrituras sean la voz que guía la opinión humana. Eso es lo que significa solo escritura. Que solamente la palabra de Dios habla y que solamente la palabra de Dios tiene autoridad en la vida de un cristiano. Es lo que significa. Y nuestra respuesta a la palabra de Dios depende de nuestro entendimiento de su palabra. Es cierto. Nuestra forma de vivir es basada en la manera en que tú y yo interpretamos lo que Dios dice. Si tú y yo interpretamos la palabra mal, vivimos mal, ¿sí o no? Es una realidad. Por eso las doctrinas de las iglesias son basadas en las interpretaciones bíblicas. De ahí vienen las doctrinas. Si la interpretas mal, hay una doctrina mal. Si la interpretas bien, hay una doctrina bien. La aplicas bien. Pero también puedes aplicar la doctrina equivocadamente porque no estás entendiendo, no estás escuchando. Entonces ese es el problema. Y por eso no podemos distraernos. Debemos estar 100% enfocados, atentos, porque si tú y yo estamos distraídos, no vamos a poder captar el verdadero significado de la palabra. Te voy a dar un ejemplo. Y creo que muchos han vivido este ejemplo. Y esto va para ustedes, varones. Cuando estás viendo un partido de fútbol, donde tu equipo va ganando o va perdiendo, y están jugando como nunca o perdiendo como nunca. Quiero que se enfoquen. Tu esposa viene a ti y te dice un mensaje importante. Acuérdate, varón, tú estás distraído, estás viendo tu fútbol, estás gritando, estás llorando, estás celebrando, lo que sea. Y tu esposa viene a ti y te dice, y tú dices, sí, mi amor. Perfecto. Al terminar, tu esposa te dice, ¿y qué fue lo que te pregunté? Y tú frunzas tu cara y dices, pues, caray, pues es que nomás escuché nada. Pues ¿por qué respondiste que sí? Pues nomás para demostrarte que estaba poniendo atención. ¿Sí? Entonces, la distracción del fútbol, la distracción del ruido de la tele, no me dejó escuchar el mensaje importante de mi esposa, ¿correcto? Me distrajo, me estorbó, no pude comprender. Y la triste realidad es que no escuchaste. ¿Por qué? Porque tu atención estaba en lo que tú atesorabas en ese momento. Lo que era importante para ti en ese momento. Y cuando algo es importante, ponemos ¿qué? Toda nuestra atención a ello. A lo que creemos que es importante. Y a lo que no,
ahí se va. Y por eso Mateo 6:21 nos dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Eso es lo que pasa hoy en día, iglesia. Muchos solamente oyen la palabra de Dios, oyen el mensaje, oyen la prédica, pero no la escuchan. Oír y escuchar son dos cosas diferentes. Y es lo que pasa hoy. Tus distracciones te hacen perder, escucha, tus distracciones te hacen perder el valor de la palabra. No te dejan captar la verdad. Estás tan aturdido de los ruidos de tu vida que no puedes poner el enfoque en lo que realmente es importante para ti. Ese es el problema de hoy. Y todas esas cosas te están robando las bendiciones de Dios, iglesia. Te las está robando. Y por eso Santiago nos dice, sean prontos para oír la palabra de Dios. Sean prontos para oír. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, pero tenemos que entender la palabra para aplicarla. Entenderla para aplicarla. Mira lo que nos dice Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Mantengamos nuestros oídos y corazones abiertos para discernir la verdad bíblica y los consejos de tu pastor, de tu maestro. Cultiva la actitud de pronto para oír, porque es algo que tenemos que cultivar. Trae consigo beneficios sin valor para el crecimiento espiritual. Iglesia, tú no sabes lo que estás perdiendo. Tú no sabes lo que estás abandonando. Tú no sabes a los tesoros que estás renunciando por no escuchar la palabra de Dios, por no ser pronto de oír la palabra de Dios. Permitir, recibir con abrazos abiertos la instrucción, iglesia, la corrección y el aliento es necesario para avanzar a la madurez espiritual. Lo necesitamos. Y al mismo tiempo que fomenta una unidad y una armonía entre los hermanos y las hermanas de iglesia. Hay muchos beneficios en escuchar y aplicar la palabra de Dios. Pero para obtener sus beneficios tenemos que entenderla. Tenemos que saber qué está diciendo Dios. Escuchar la palabra atentamente es una actitud cristiana, iglesia. Es un deseo cristiano. Es una actitud de devoción. Es una característica que nos separa del mundo. El mundo no quiere escuchar. El mundo se olvida de Dios. Pero un cristiano ama a Dios. Es atraído a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un imán al cristiano. Te llama, te atrapa, te lleva a Él. Y el mundo no. Entonces, ¿dónde está la distinción entre el mundo y nosotros? ¿En dónde está la separación de ruidos? Escuchar es el primer paso hacia la obediencia, hacia la sabiduría y el entendimiento. Proverbios 18:13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Iglesia, ¿están comprendiendo lo que significa sea pronto para oír? Si lo entendemos, si lo captamos. ¿Ves? Al estar escuchando la palabra viviente de Dios, nuestra nueva naturaleza es estimulada para actuar. ¿Sí? Y por lo tanto debemos ser rápidos en escuchar. Seremos impulsados a tener más tiempo con Dios, a aumentar el deseo de tener comunión con Él, de leer su palabra, cual nos va a ayudar a ser transformados. Todos son beneficios para tu vida y mi vida. No son beneficios para Dios, sino son beneficios para nosotros. Y dejamos que la vida, el ruido de la vida nos robe esos tesoros. Pues es un tesoro esto. No tiene precio. Y punto número 2 dice, tardo para hablar. Es la instrucción
es la instrucción que da Santiago después de ser pronto para oír. Aunque muchos pastores o consejeros usan este pasaje para decirte que debes aprender a escuchar antes de hablar, que debes entender completamente la situación antes de dar tu opinión propia o tu defensa, la realidad es que en el contexto bíblico no se refiere a esto. No tiene nada que ver con esto. Aunque, escuchen, aunque el consejo es bueno que entendamos, es bueno que no seamos prontos, es bueno que escuchemos. Claro, nos va a mejorar como personas, pero en el contexto bíblico no tiene nada que ver con escuchar a las personas o tu actitud con las personas. Santiago sigue con el mismo tema de la palabra de Dios. Primeramente debemos que entender el mensaje, debemos comprender la palabra de Dios. Eso es lo primero que nos dijo, pronto para oír. Y toda la enseñanza que recibiste, ya sea por leer la escritura o por escuchar predicaciones, tienes que meditar en ella para poder discernir y comprender. Hay pasos en nuestra vida para comprender, para discernir y para actuar en la palabra de Dios. Reformados como Juan Calvino enfatizarían la moderación del habla como disciplina espiritual. El discurso, cuando se apresura, puede dar lugar a malos entendidos o daños. Calvino podría argumentar que hablar de una manera cuidadosa refleja un corazón templado por la sabiduría de Dios, sugiriendo un paralelo con Proverbios, que a menudo ensalzan las palabras sensatas como un signo de comprensión y madurez. Por ejemplo, Proverbios 10:19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:3. El que guarda su boca preserva su vida, y el que mucho abre sus labios termina en ruina. Tardo para hablar también tiene sus implicaciones en el contexto para el pastor o para el maestro. Es para nosotros primeramente también. Y en el contexto más amplio, para los que desempeñamos funciones de pastores o liderazgos o discipulado, esta enseñanza es particularmente importante, ya que las palabras que tú y yo pronunciamos pueden influir para moldear la fe o para llevarlos a la ruina, dependiendo qué les estás enseñando. Pueden llevarlos a conocimientos antibíblicos o conocimientos bíblicos. Hoy en día hay muchos pastores enseñando doctrinas falsas. Hay muchos y los vemos en la tele, lo vemos en YouTube, lo vemos en todos los lugares, causando confusión porque no están interpretando la Biblia correctamente. Y por eso Santiago nos llama a tomar una pausa después de escuchar la palabra de Dios. Hay una pausa después de escucharla. Hay una pausa. Y obviamente no se queda aquí el consejo con pastores, maestros. No, claro que no. Sino también es para ti. Cuando tú estás guiando a otras personas en la verdad bíblica, cuando tú estás aconsejando, eso es para ti también. Cuidado con lo que dices. Cuidado cómo estás interpretando la palabra. ¿Los estás guiando a una falsedad o lo estás guiando a la verdad bíblica? También depende de ti. Y por eso hay tantas desviaciones en las doctrinas, tantas enseñanzas falsas como si no hablas en lenguas no eres salvo. Si no te tumba el pastor con la mano es porque el Espíritu Santo no se mueve en ti. O sea, hoy en estos días hay también vemos profetas o apóstoles o pastoras autonombradas porque no conocen la verdad. No la conocen. Otras personas están diciendo, los acabo de escuchar hace poco tiempo en YouTube, les dicen, ven y prueben a Jesús. Como que si fuera un dulce una bebida. Como que ven y prueba a Jesús. No es un zapato. No es un saco. Y sí, eso me hace a mí enojar. Porque hay un celo en la palabra de Dios, iglesia. Todo porque no fueron prontos para oír. No es que yo sea más inteligente que ellos, pero no se tomaron el tiempo para oír y discernir.
todo lo que escuchan lo toman con verdad. Siempre les hemos dicho aquí, lo que yo te predico, ve y lee las escrituras. A veces no estoy echando mentiras yo. Estudia lo que yo te estoy enseñando. Y si yo te estoy desviando, ven y habla conmigo y vamos a ver qué pasó. Tanto los pastores como maestros y todos ustedes somos llamados a meditar, a reflexionar la palabra de Dios para entender su mensaje verdadero. No seamos pronto para hablar, mejor es tardo para hablar. Y Santiago dice tardo para la ira. Cuando escuchamos algo que no nos parece, iglesia, eso produce en nosotros enojo, ira, nos ciega. Cerramos nuestros oídos y dejamos de poner atención. Santiago nos dice, no te enojes cuando escuches la verdad. La verdad nos incomoda, pero la verdad nos hace libre, dice Jesucristo. Entonces, si la palabra de Dios nos está incomodando, es porque nos confrontó, es porque nos redarguye. Pero ¿sabes qué, iglesia? Para eso es la palabra de Dios. Quiere decir que está haciendo su trabajo, está haciendo su función. Y nuestra ira no es agradable a Dios. Es una actitud que demuestra lo contrario de la justicia de Dios. Por eso Santiago en el verso 20 dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira no es una emoción pura, iglesia. Suele estar muy impregnada de pecado nuestra ira, prepotencia, autoafirmación, intolerancia y terquedad. Eso refleja nuestra ira. Por eso nos dice Santiago, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es un recordatorio saludable y una reprensión merecida para cada uno de nosotros, iglesia. Y se los doy con un corazón igual que Santiago. No vengo con un corazón de arrogancia, porque yo no soy mejor que ustedes. Pero vengo con un corazón de preocupación espiritual, tanto para tu vida y mi vida. Un espíritu dominado por la ira jamás será un espíritu atento, iglesia. Jamás. La ira, como una tormenta violenta, arrasa con todo en su paso, incluyendo la capacidad de escuchar y de discernir. Eso es lo que pasa con la ira. Te cierra los oídos, te bloquea. Y cuando la ira gobierna, todo lo que tú escuchaste es echado para afuera, es ignorado, completamente borrado, echado a la basura. ¿Sí o no, iglesia? Cuando alguien te hizo enojar y te está hablando, se bloqueó todo. ¿Ya lo escuchaste? Bueno, estás pensando cómo te vas a desquitar, pero no escuchaste el mensaje, el por qué llegó la ira. Y aquellos que anhelamos escuchar la voz divina, debemos ejercitar el arte de escuchar atentamente, iglesia. Es un arte. Esto implica cultivar tardo para hablar en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, haciéndote capaz de refrenar las palabras impulsivas y que tengas un temperamento tranquilo, libre de agitación, para que no te impida que tú recibas la palabra de Dios. La ira es una barrera que impide que recibamos esa palabra hermosa de Dios. Bloquea todo lo que escuchamos. Tardo para hablar y tardo para la ira preparan el terreno para acoger la palabra de Dios sin distracciones y sin resistencias, iglesia. Por eso es importante. En última instancia, todo en nuestra vida debe complementar y servir esta práctica fundamental. Es una práctica, pero es fundamental para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento, escuchar con atención y reverencia a la voz de Dios. Es un deseo que debe haber en nosotros. Y por eso en el verso 21
Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Es claro que la ira no nos deja recibir la palabra de Dios. Es claro. Nos bloquea completamente, creando barreras entre la palabra de Dios y el recibimiento de ella. Es una barrera. No la ves, es invisible. Pero nuestro orgullo, nuestra falta de humildad no nos va a dejar recibir esa palabra. Jamás. Una persona orgullosa nunca recibirá la palabra de Dios hasta que ese orgullo es removido. Apartarte de la ira, Santiago nos da otra advertencia concentrándose en nuestra moralidad, desechándose de toda inmundicia, nos dice Santiago. Un estado de impureza moral, suciedad. Dice, deshace de esa suciedad moral. Y impureza de inmundicia es un estado de descrédito, un estado de vergüenza por mis o tus imperfecciones morales. Tenemos que deshacernos de eso. Hay algo importante que debe y tiene que suceder, iglesia, en nuestras vidas para poder continuar recibiendo la palabra de Dios, y no nomás recibirla, sino vivirla. Tiene que suceder algo en tu vida y en mi vida. Hay cosas en nuestras vidas que están interrumpiendo la recepción de la palabra de Dios en nuestra vida. Cosas que no nos van a dejar meditar y que no nos van a dejar reflexionar en ella. Y este estorbo es un estorbo moral. Es un estorbo anticristiano que nos desvía de la verdad, que nos desvía de la palabra de Dios. Y por eso Santiago nos dice, desechándose toda inmundicia y el resto de malicia. Hay algo importante en eso. Desechar es que dejemos de vivir de una manera, cambiar nuestros hábitos, poner muy pero muy lejos la inmundicia y la malicia de nuestra vida, que quede lejísimos de ti. Debemos despojarnos de eso, encarcelar la malicia en otro lugar para que ya no vuelva, para que ya no regrese a mí esos deseos. Y por eso Efesios 4:22 nos dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Desecharnos de la malicia es revestirnos en Cristo Jesús, iglesia. Revestirnos en Él. La malicia es todo sentimiento abominable que hay en nosotros. Eso es la malicia. Es toda la depravación que existe en nuestro corazón, iglesia. Y por eso somos llamados al arrepentimiento. Hechos 8:22 dice, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible, se te dé perdón, que se te perdone el intento de tu corazón. Y también somos llamados a ser sinceros. 1 Corintios 5:8 dice, por tanto, celebremos la fiesta con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, que tenemos que ser sinceros. Tiene que haber una verdad de nosotros, porque Dios lo ve, Dios sabe si estamos echando mentiras o no. Tenemos que despojarnos del enojo, de insultos, de lenguas ofensivas, de libertinaje, del engaño, de hipocresía, de envidias, difamaciones, de odio.
Colosenses 3:8 dice, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivos de su boca. Y 1 Pedro 2:16 dice, anden como libres, pero no usen su libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. ¿Sí ven todo lo que la palabra de Dios nos dice? Mira lo que nos dice Tito 3:3. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. La palabra clave, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndoles y odiándonos unos a otros. Pero esa era nuestra naturaleza vieja. Revestida en Cristo Jesús, eso ya no debe existir. Iglesia, la malicia nos descapacita, limitándonos a no agradar a Dios, a no vivir conforme Él manda. Y por eso somos exhortados a recibir la palabra en humildad. La palabra reciban en su contexto es aceptar, acoger, tolerar. Eso es lo que está hablando Santiago. Y la palabra humilde en el griego denota tranquilidad, una compostura amistosa, amable y gentilez. Una gentileza en tu vida, en mi vida. No te iréis, no pongas en duda la palabra de Dios. No la cuestiones, recíbela, porque no hay error en la palabra de Dios. No hay mentira en la palabra de Dios. Y por eso debes recibirla sin cuestionarla. Y hablo la palabra de Dios, no la palabra del pastor. Su palabra no cuestionas. Lo que lees aquí, puedes cuestionar lo que yo te estoy diciendo. Puedes revisarlo, no hay problema. Pero si yo te leo un versículo y ese dice el versículo, eso no lo cuestionas. Tal vez mi interpretación podía ser, pero no la palabra pura del Señor. No la rechaces en tu arrogancia. No la rechaces porque te confronta o porque no te gusta, iglesia. No podemos. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Ellos aceptaron la palabra, respondieron al llamado y se convirtieron en imitadores. ¿Sí ven la secuencia? ¿Sí la vieron? Aceptaron, respondieron, imitaron a Cristo Jesús. 3 acciones de un cristiano cuando acepta y responde al llamado. Eso debe estar en tu vida. Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué les dije? Escudriñen, léanla para ver si hay verdad. Pero si hay verdad, no la rechaces porque no te gusta la prédica, porque no te gusta el mensaje. Tienes que aceptarlo, te guste o no. Y ellos fueron lentos para hablar, fueron lentos para la ira, pero fueron prontos para escuchar. Por eso aceptaron, respondieron, actuaron, imitaron a Cristo Jesús. Todo porque eran lentos para todo lo demás, pero pronto para escuchar. Tú que ya eres convertido, que has sido convertido, esta palabra ya fue puesta dentro de ti, ya está en ti. El proceso de la nueva vida ya está en ti. Verso 18 nos dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, la palabra implantada. Este verso nos dice que ya fue sembrada en el que fue renacido. Ya la palabra está en ti, iglesia. Si tú eres renacido, si tú crees en Jesucristo, ya está implantada en ti. Fue sembrada. Pero hay una implicación en ese, cuando fue sembrada. Hay una implicación, ¿y cuál es? Que se desarrolle en ti.
que haya frutos en tu vida. No nomás está plantada y se muere. Esta semilla es viva, es poderosa y nunca muere la semilla. Jamás, jamás puede morir. Es poderosa, iglesia, para salvar tus almas, tu alma, mi alma. Tiene poder la palabra. La palabra salvar en este verso habla de protegernos, habla de librarnos del mal, habla de guardarnos. Es lo que habla ahorita salvar aquí. La palabra de Dios nos mantiene en sus caminos, es lo que te salva, te aleja del mal y te regresa a los caminos de Dios, te salva del mal. Nos da un carácter nuevo la palabra de Dios y vivimos moralmente y éticamente bien, conforme la palabra de Dios. Ya no imitamos al mundo, imitamos a Cristo. En Él somos guardados de todo mal, iglesia. Nadie ni nadie nos podrá arrancar de las manos de Él, separarnos de Él. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie en iglesia. En términos prácticos, para concluir, someterse a la palabra implantada abarca un compromiso regular de las Escrituras, una vida de devoción, una vida de oración, siendo guiados por el Espíritu Santo en todas nuestras áreas de nuestras vidas. Somos llamados a vivir de forma justa, iglesia. Es decir, como Dios manda, como Dios quiere. Escuchar más y hablar menos es controlar nuestro enojo. Es una manera que muestra el poder de la palabra en nuestras vidas. No basta con solo escuchar la palabra de Dios, iglesia. No basta con eso. Hay que vivir la iglesia. Así nos hacemos más santos con la ayuda de Dios. Nuestra santidad es progresiva, iglesia. No es inmediata. Y si tú no te empapas en la palabra de Dios, te vas a quedar igual. Y acuérdate, una característica de la persona que es salva, tiene deseos de comunión con el Señor. Tiene deseos de leer su palabra. Tiene deseos de escuchar, de convivir con Cristo, con su nuevo Padre. ¿Por qué? Porque eres de una familia nueva. Tienes un ADN nuevo. Pensar en esto nos lleva a reflexionar más profundamente. Pidamos al Espíritu Santo que purifique nuestros corazones y que nos sintonice con la palabra de Dios. Estos cambios es un regalo, pero también un proceso que dura toda la vida, iglesia. Somos instrumentos de la justicia de Dios, mostrando su amor con lo que decimos y con lo que hacemos. Vamos a ponernos de pie, la iglesia, para orar.